Comenzamos con los vídeos dedicados a las reacciones redox o de transferencia de electrones. La mayoría de los ejercicios que voy a realizar van a ser de selectividad y si no van a ser muy parecidos a los de selectividad. En este tema no hay una variedad demasiado extensa de ejercicios, ¿vale? Hay 2-3 tipos y de ahí no se van a salir. Vamos con el primero. Me dice, se añade bromo a una disolución que contiene el ion cloruro. Podría ser, por ejemplo, HCl, que tendría el ion cloruro, NaCl, y a otra disolución que contiene el ion yoduro, por ejemplo, HI. Dice, razonar si en alguno de los casos se producirá una reacción de oxidación-reducción. También, y ahora lo explicaré, me podrían preguntar sobre la espontaneidad de la reacción. Ahora aclararé eso. Pues lo primero, me centro en la primera reacción. Bromo con Cl-. Me dan aquí abajo los potenciales de reducción estándar de el bromo, del cloro y del yodo. El del bromo es 1,07. El de reducción del cloro es de 1,36. ¿Cuál es mayor de los dos? Este de aquí. Pues si este tiene mayor potencial de reducción, se queda en reducción. O sea que este se quedaría tal como está. Cl2 se transforma en Cl-. Lo primero, antes de ajustar electrones, hay que ajustar átomos. Como aquí hay 2 de Cl, aquí delante pongo un 2. Delante, no aquí debajo. ¿Qué carga hay en total aquí? Como el Cl2 es un compuesto, su carga es 0. Este tiene carga -1, pero al multiplicarlo por 2, la carga total será -2. ¿Dónde pongo electrones? Siempre donde hay más carga. Como 0 es mayor que -2, aquí pongo electrones. ¿Cuántos? Pues 2 electrones. Y así se igualaría. Tendría -2 a este lado y -2 a este lado. Como esta reacción, esto de aquí, tiene un potencial de reducción más pequeño, no se quedará en reducción, se quedará en oxidación. Y en vez de ponerlo en este sentido, lo pongo al contrario. Bromo menos se convierte en bromo 2. ¿Qué pasaría? Lo primero, el ajuste atómico. Como aquí hay 2, aquí delante pongo un 2. Carga total aquí. Como aquí tengo un -1, 2 por -1, -2. Este, como es un compuesto, su carga total es 0. ¿Dónde pongo electrones? Donde la carga es mayor. En la derecha. Pues para que se ajusten las cargas, pongo aquí 2 electrones. Así la carga total 0 y -2 me dará -2. Bueno, pues esta se ha quedado tal como estaba, se ha quedado en reducción. Por lo tanto, sigue teniendo más 1,36 voltios. Sin embargo, a la del bromo le he dado la vuelta. No es esta que está aquí, sino la contraria. En vez de más 1,07 pongo menos 1,07 voltios. La reacción resultante. El número de electrones tiene que ser igual a ambos lados para que se me vaya. Pero veo que tengo aquí 2 y aquí 2. No tengo que hacer ningún ajuste extra. Pues sumo Cl2 más 2 de ion bromuro. Y me dará bromo 2 más 2 iones cloruro. Voltaje total más 1,36 menos 1,07, 0,29 voltios. ¿Qué quiere decir este resultado? Pues la reacción que se va a producir espontáneamente es la que va de izquierda a derecha y obtendría este voltaje. Pero tenemos un problema. No es un problema tampoco. Que la reacción que se produce de verdad es si al cloro yo le añado el ion bromuro, me va a dar bromo 2 y Cl-. Y a mí me pedían si pasaba lo contrario. Si al añadirle al bromo 2 Cl- se producía esto, ¿no? Pues la reacción que se va a producir espontáneamente es de izquierda a derecha y justo a mí me pedían la contraria. Por lo tanto, esta primera reacción no se va a producir. Si quisiese que pasase lo contrario, ir de aquí a aquí, tendría que proporcionarle estos 0,29 voltios. Por lo tanto, la primera opción descartada. No se produce esa reacción de oxidación-reducción. Vamos con la segunda. Vamos a ver qué pasa con la segunda opción. Era el bromo 2 con el ion yoduro. Me fijo en los potenciales de reducción de cada uno. El bromo 1,07.
El yodo 0,53. En este caso el del bromo es más grande, pues el bromo se quedará en reducción ya que su potencial de reducción es mayor. Sería la reacción bromo 2 que nos da ion bromuro. Lo primero, antes de ajustar electrones, los átomos. Como aquí hay 2, aquí delante 2. Carga total, como este es un compuesto, 0. Carga total de este 2 por menos 1, menos 2. Las cargas tienen que ser iguales a ambos lados. Pues, ¿dónde pongo electrones? En el lado que hay más carga. Aquí pongo 2 electrones. Como el yodo tiene un potencial de reducción menor, no se va a quedar en reducción, va a ser el que va a estar en oxidación. Pues pongo la reacción al revés. El ion yoduro se va a transformar en yodo. Ajuste atómico, pongo aquí delante un 2, antes que el electrónico. Carga aquí, menos 1 por 2, menos 2. Carga total aquí, como esto es un compuesto, ¿vale? Es neutro, carga 0. ¿Dónde pongo electrones? Donde hay más carga. 0 es mayor que menos 2. Pues para que se igualen las cargas totales, aquí pongo 2 electrones. Como la reacción del bromo se ha quedado en reducción, sigue teniendo más 1,07 voltios. En cambio, la del yodo no es esta reacción, es la contraria. Pues entonces le cambio el signo, menos 0,53 voltios. Sumo las reacciones, 2 electrones y 2 electrones se me van, y me quedaría bromo 2 más 2 de ion yoduro. Este ion yoduro, ¿dónde pueden ir? Pues por ejemplo, si le añado HI, por poner un ejemplo. Aquí, ¿qué me queda? I2 más 2 de Br menos 1. Voltaje total, a 1,07 le quito 0,53 y me queda 0,54 voltios. ¿Qué quiere decir este resultado? Que la reacción espontánea va a ser bromo. Si al bromo le añado ion yoduro, reaccionan espontáneamente y me va a dar yodo más ion bromuro. Y justo eso es lo que queríamos. Me decían, oye, ¿el bromo 2 con el ion yoduro reaccionarán espontáneamente? Se podría ver así, interpretar así la pregunta. Sí, pues la segunda opción sí es válida y se produce una reacción de oxidación-reducción. En cambio, si me hubiesen dicho, oye, ¿el yodo reaccionará espontáneamente con el ion bromuro? No, espontáneamente no, porque esa reacción sería de derecha a izquierda. Tendría que proporcionarle estos 0,54 voltios. Me dice también que en caso de producirse, en la primera no, en la segunda sí, indicar qué especie química se reduce, cuál se oxida y ajustar las reacciones correspondientes. Bueno, las reacciones ya lo he ajustado y lo he puesto aquí. ¿Quién quedaba en reducción? El bromo ha quedado en reducción. ¿Por qué? Porque su potencial de reducción era mayor. O sea que esta reacción sería la de reducción. Como van por parejas, si una es de reducción, la otra reacción tiene que ser de oxidación. Y si me preguntasen quién es el reductor o el agente reductor, no es este. El agente reductor es el que está en oxidación. ¿Por qué? Porque él está en oxidación pero ha reducido al otro. ¿Quién será el agente oxidante o el oxidante a secas? ¿Vale? El oxidante será el bromo, dice, pero si pone aquí reducción, claro, él está en reducción, pero al otro lo ha oxidado. Entonces, el que está en reducción es el oxidante, el que está en oxidación es el reductor. Pues ya está indicado, este es el que se ha reducido, este el que se ha oxidado y la reacción final sería esta, con este voltaje